Dios proveerá. Dios es sobreabundante en todas las cosas. Dios proveerá significa que nosotros podemos confiar en Él. Que nosotros sabemos que cuando damos un paso, el Señor, aunque nosotros no podamos ver o entender lo que se viene, siempre Él está cuidando de nosotros. Y eso lo entendió un hombre que ustedes saben muy bien que se llama Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac en el altar. Y resulta que Isaac, su hijo, le pregunta: papá, ¿y dónde está el corderito? Porque vamos a hacer un sacrificio, vamos a ofrecer algo, pero no veo aquí el corderito. Y el Señor dice, y Abraham dice, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Entonces, aunque nosotros muchas veces no veamos cuál es el siguiente paso, aunque no entendamos qué es lo que está por venir, así como la pandemia, las cuarentenas, tantas dificultades que han venido a este mundo, nosotros podemos estar seguros de que siempre es Dios el que nos sustenta, es Dios el que nos cuida. Pero para entender cómo opera la fe, yo creo que usted está a punto de aprender algo que le puede cambiar la vida. Algo que es tan importante, algo que es tan indispensable en nuestra vida cristiana, y es la manera en que obra la fe. Porque la fe funciona. La fe no es solamente tener unas ideas, unos pensamientos que lo hacen estar a uno más calmado. La fe realmente funciona porque cuando nosotros creemos en Dios, cuando confiamos en su amor, empezamos a ver una serie de transformaciones, de resultados prácticos en nuestra vida diaria. Por eso, para entender qué significa que Dios proveerá, quiero explicar brevemente dos palabras porque su sentido nos ayuda a entender. Y la primera de ellas es la palabra visión. Y la palabra visión, de donde viene provisión, no es otra cosa que saber para dónde voy. Tener visión es saber que yo quiero llegar a un lugar. Si uno empieza a mirar hacia adelante y no ve claro el futuro, es porque hay una visión defectuosa. Hay una visión muy escasa. Y por eso una pregunta muy bonita e interesante es: ¿usted sabe para dónde va? ¿Sabe para dónde va su negocio? ¿Sabe para dónde va su familia? ¿Sabe para dónde va su matrimonio? ¿Usted sabe para dónde va su vida espiritual? Y la respuesta a esa pregunta determina de qué manera nosotros vamos a emprender el viaje de la vida. La visión es nosotros poder saber a dónde nos quiere llevar Dios, saber nosotros también a dónde queremos llegar. En otras palabras, es responder para dónde voy. Pero de allí es que se deriva la palabra provisión. La provisión es lo que apoya la visión, lo que ayuda a que la visión salga adelante. En otras palabras, la palabra provisión nos revela qué es lo que nosotros necesitamos para el viaje. Por lo menos, si nosotros vamos a ir a Cali, ¿cierto? Sabemos que con un pan pequeñito, con unas papitas pequeñitas y una gaseosa, podemos llegar. Que con 20, 30 mil pesos desde aquí, desde esta ciudad, podríamos llegar a la ciudad de Cali. Entonces, si yo tengo la visión de que voy para allá, yo sé que la provisión, ahora si voy en mi carro, en una camioneta, ya la gasolina ya no son 30 mil pesos, ya la manera de viajar, si yo tengo la visión de viajar en mi carro propio, es muy diferente. Pero por ejemplo, si yo voy para otro país, yo sé que una botellita de gaseosa, que una botellita de agua no me van a alcanzar, no van a ser suficientes.
De manera que si yo pongo mi visión en algo que es más lejos o que es más amplio, si yo amplío mi visión, yo entiendo que la provisión tiene que ser otra, tiene que ser diferente. Una buena visión traerá una buena provisión. Eso significa que cuando usted y yo, que cuando nosotros incluimos a Dios en nuestros asuntos, que cuando nosotros traemos a Dios a nuestra vida diaria, cuando Dios no es alguien que está por allá muy lejos o que está muy callado o que es indiferente, sino que por la fe yo pongo mi visión en las manos de Dios, la provisión, la manera de viajar, lo que necesito para el viaje, ahí es donde empieza a obrar el Señor, porque Él es el que provee, Él es el que nos da lo que necesitamos, lo que queremos, lo que hace falta. Pero si nosotros no tenemos una visión apropiada de la vida, de la fe, de las cosas de Dios, de nuestra vida espiritual, usted va a notar algo. Y es que la provisión poco a poco empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en los recursos que pone en tus manos. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos? Dice la Biblia que Él le dio a cada uno según su capacidad. Y cada uno de ellos hizo diferente dependiendo de los talentos que recibió. Uno de ellos recibió un solo talento y lo enterró, lo puso debajo de la tierra, porque él tenía una visión defectuosa del Señor, del que le había dado a guardar ese talento. Pero una buena visión traerá una buena provisión. Romanos 8:32 nos habla precisamente de qué es lo que nosotros hemos recibido como provisión de parte de Dios. El Señor nos envía, el Señor nos da visión, pero también nos da lo necesario para el viaje. ¿Quiénes aquí creen que Dios nos da lo necesario? Dios nos da lo necesario, lo suficiente y aún mucho más. Pero repito, esto empieza por la fe, por la visión. Dice la Escritura: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Entonces, mire lo interesante de esa pregunta. Y es que si Dios, para que nosotros comprendamos quién es Él, para que nosotros entendamos cuál es su anhelo, cuál es su corazón, cuál es su deseo, nos dio nada más ni nada menos que a su Hijo Jesucristo. Por eso el inicio de las grandes conquistas, el inicio de los grandes logros de los creyentes, de los cristianos, tiene que ver con la visión que nosotros tenemos de Dios. Tiene que ver con cómo nosotros vemos a Dios. Si nosotros vemos al Señor como alguien mezquino, como alguien duro, como alguien exigente, si para algunos Dios es un dictador, es un déspota, es una persona que se la pasa a todo el mundo exigiéndole que tiene que ser perfecto y tiene que ser correcto, o si no, no se pueden meter con Dios. Si una persona tiene esa visión, va a difícilmente poder verlo obrar en su vida. Porque si una persona piensa, a mí nadie me va a ayudar, ni siquiera Dios me va a ayudar porque la plata no cae del cielo. Si una persona desarrolla ese pensamiento, desarrolla esa fe, esa manera tan negativa de creer, no va a meter a Dios en sus planes. Hablamos esta semana, en estos días, con una familia que tuvo una tragedia familiar, algo que les ocasionó muchas lágrimas y mucho sufrimiento.
Y él es creyente, digamos, él asistía a la iglesia, él en algún momento le entregó su vida a Dios, pero poco a poco él nos contaba que empezó a alejarse, a apartarse del Señor, hasta que tuvo una situación tan dura con una de sus hijas, que ahí fue donde ya se derrumbó y dijo: no me importa si estoy bien, si estoy mal con Dios, necesito ayuda. No me importa si estoy bien, si estoy mal, si tengo, si no tengo, si alabo, si no busco, si busco a Dios, no importa qué calidad yo crea tener espiritualmente delante de Dios. Yo necesito ayuda. Sí o sí necesito ayuda. Y eso me recuerda, por ejemplo, cuando hay atracadores o cuando hay delincuentes que salen heridos. ¿A quién llaman? Humanamente llaman a la policía, llaman a una ambulancia y dicen: no me importa estar en la cárcel con tal de que vengan pues a rescatarme. Pero lo interesante es que en la reflexión que esta persona, que esta familia nos hacía, explicaban que se rindió. En un instante empezó a ver a Dios, le tocó ver a Dios de otra manera. Y este versículo nos dice algo muy precioso y muy poderoso que puede abrir nuestra fe, y es: si nos dio lo más precioso, lo más valioso, que es la vida de su Hijo Jesús, ¿será que acaso juntamente con Él no nos dará todas las cosas? Por eso recibir a Jesús es recibirlo todo. Porque cuando usted entiende que Dios le dio a su propio Hijo, usted dice: entonces no me queda grande pedirle cualquier cosa a Dios. Porque si me dio la sangre, la carne, el cuerpo de alguien tan amado por Dios como el Hijo unigénito, ¿será que si yo le pido a Dios algo más pequeño, más insignificante, será que Dios se va a extrañar, se va a maravillar? Por ejemplo, si a usted su pareja le regaló un día cualquiera, le regaló un carro, ¿cuántos dicen amén? A su pareja le regaló un carro, ¿cierto? Tome mi hijo, tome mi hija, este carro último modelo, un carro nuevo. Yo ya tengo el mío, coja usted el suyo. Dios me ha bendecido tanto que quiero que tú también tengas pues tu carro. Y usted lo recibe y qué alegría y luna de miel y todo y el gozo y aleluya, ¿cierto? La foto y no sé qué. Y usted de pronto a los 8 días se le dañaron las chancletas. Se le dañaron las 21 chancletas que tenía, las pantuflas de ositos, se le dañan. ¿Será que si su pareja le regaló ese carro, será algo demasiado grande pedirle las pantuflas, unas chancletas nuevas? Evidentemente no lo es, porque yo ya entendí que si me dio lo más, lo menos es algo realmente insignificante e intrascendente. Lo que tú necesitas para esta vida, la provisión que tú necesitas en cada área, si apenas eres un niño, una niña, un adolescente y necesitas, si quieres estudiar, quieres una pareja, quieres una vida diferente, sobresaliente, todo lo que tú necesitas para esa visión de vida, la única provisión que necesitas para el camino es Jesús. Si tú quieres que tu matrimonio sea de bendición, que la gente los vea cogiditos de la mano y como los pajaritos dándose piquitos todo el tiempo, si lo que usted quiere, no solo para que lo admiren, sino para disfrutar siquiera al recostarse al lado de tu pareja, para que tu vida se vuelva un gozo, un deleite, una luna de miel constante, la única provisión que necesitas es Jesús. A veces nos confundimos y pensamos: si yo tuviera más plata sería más feliz. Si yo tuviera un mejor trabajo sería más feliz. Si yo tuviera otras personas cercanas, otros contactos, yo sería mejor persona, sería más feliz. Pero si nosotros estamos acá es porque hemos entendido, y Dios nos lo va a revelar cada vez mejor, que lo que necesitamos
para el camino, que la provisión es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes de verdad creen eso? Pues mire, va a llegar un momento en el que eso va a tener que ser mucho más que palabras, porque va a llegar un momento en el que eso, si está en el corazón, eso va a ser probado. Y le sucedió en una oportunidad a Moisés. Resulta que el Señor les dijo: Moisés, ese pueblo muy pecador, ese pueblo de Israel es muy pecador, yo ya no voy más con ustedes. Cuando eso Dios trataba de otra manera a los seres humanos, el mismo Dios, pero trataba de una manera diferente con la humanidad. Entonces Moisés dice: no, Señor, espere, ese negocio no me cuadra, porque Dios les dijo: mire, entren a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes, yo mando un ángel que los acompañe. Eso le dijo Dios en otras palabras a Moisés. Pero Moisés dijo algo que salió de un corazón que entiende que todo, lo único que necesitamos es a Dios. Es su presencia, es su gloria de nuestra mano. Que nosotros seamos llenos de Él significa que podemos decir: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La mejor manera de vivir en libertad es entender esto: que usted no depende de su jefe, que usted no depende de sus empleados, de sus clientes. La mejor manera de vivir y de experimentar la libertad es entender la manera en que obra Dios. Pero hay dos maneras de hacer las cosas. La primera de ellas es el método humano. El método humano exige un gran esfuerzo. El método humano para conseguir muchas cosas es esforzarse muchísimo. Que quiero conseguir esto, que quiero alcanzar lo otro, que quiero que mi vida dé un vuelco, un giro, no estoy satisfecho con mi vida, quiero que algo revolucione mi casa, mi familia, mi vida. Inmediatamente lo que viene a la mente es: hay que esforzarse mucho. Yo recuerdo cuando nosotros aceptamos el desafío de abrir la sede de la iglesia en la bodega. La bodega, ustedes saben, la que quedaba en el centro. Y en esa oportunidad había un líder que ya no está en la iglesia. Uno de los líderes apenas entró a ese lugar y vio que sabía evidentemente que era bastante una carga financiera, que era muy pesado. Cuando yo llegué, lo primero que yo dije le dije sí, sin tener los recursos. Yo le dije: sí, metámonos. E inmediatamente uno de los líderes me dijo: uy, pastor, yo me voy a poner a trabajar, y todo mi sueldo lo voy a sembrar en la iglesia, porque esto está muy costoso y necesitamos de muchas maneras que esto salga adelante. Entonces, pastor, ya nos metimos, yo me voy a poner a trabajar y todo mi sueldo lo voy a poner acá. Y yo le dije: no haga eso. Yo le dije: no vaya a hacer eso, porque usted tarde o temprano, aunque hoy lo haga por amor, más adelante se va a sentir un esclavo. Por eso a mí no me gusta, no he estado de acuerdo con algunas propuestas que algunas personas hacen. Pastor, digámosle a la gente y que cada uno ponga 50, que cada uno ponga 100, y usted y alguien con la lista en la mano venga para pagar, para conseguir las cosas, que hagamos una rifa, que hagamos unas empanadas. Ocasionalmente hacemos ese tipo de actividades porque nos gusta salir adelante, nos gusta bendecir, nos gusta ayudar. Pero le dije a esa persona, le dije a ese hombre, le dije: mire, el método de Dios es creer. El método de Dios es confiar. El método de Dios es saber que toda provisión está en Él. Y una persona que aprende la sobreabundancia de la perfecta riqueza de Dios, ya no vive igual. Ya no vive igual. Cuando Jesús multiplicó los panes, los peces,
Cuando Jesús le pagó los impuestos a Pedro, yo creo que ellos pensaron, uy, aquí nunca estamos con el Hijo de Dios, nunca nos va a faltar nada. Y aunque nosotros no buscamos a Dios por lo que nos dé, sabemos que Él nos da todas las cosas. Por eso la mejor manera de vivir es entregarnos a Dios, es confiar plena y ciegamente en Él, porque el método de Dios es recibir a través de la fe. Dios responde a tu fe. Voy a decirlo otra vez. Dios responde a tu fe. Ese es el método de Dios. Mire, usted puede emprender muchas cosas de acuerdo a lo que le enseñaron sus papás. Usted puede emprender muchas cosas de acuerdo a lo que aprendió en la universidad, en el colegio. Usted puede buscar tutoriales. Usted puede hacer muchas cosas que tienen que ver con una manera humana de salir adelante, una manera humana de encontrar provisión. Y uno se puede esclavizar a uno mismo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Pero quiero mostrarles esta imagen que ustedes seguramente la han visto en internet. Y esa imagen lo que muestra es una creencia que hay. Arriba dice mis planes. Entonces mis planes son una línea recta, apenas una subidita pequeñita y llegar a la meta, ¿cierto? Y dicen, pero los planes de Dios, y esos son todos peliculeros y todos dramáticos, los planes de Dios para mí son una cantidad de obstáculos que hay que atravesar. Hay personas que en su corazón ven la vida así, que en su corazón piensan que a Dios como que le gusta jugar. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros jugábamos de pequeñitos con las hormiguitas o con los pollitos? Yo me acuerdo que tenía unos pollitos y yo le ponía unos obstáculos a los pollitos y ellos tenían que moverse por todo lado de los obstáculos. Una vez con un hámster también me pasó. Y entonces hay personas que piensan en su corazón que Dios está jugando con sus vidas. Como que Dios lo que quiere es ponerlos a subir, a bajar, y dicen, ay, esta cruz que Dios me mandó. No, Dios no te envía la cruz. Dice la Escritura que nosotros tomemos nuestra propia cruz, que significa una decisión que por causa del reino me puede costar. Pero yo considero que esta es una visión equivocada. Tal como conozco a mi papá, estoy convencido de que es al revés, de que es al contrario, de que realmente los planes de Dios son como un papá quiere ver a sus hijos. Yo me imagino que una de las cosas más difíciles para Jesús fue contener todo su poder y toda su bondad. Y aunque sanó a miles y cientos de personas vieron su gloria, por lo menos en la cruz, el Señor se reservó todos los milagros. En ese momento lo tentaron y le dijeron, bájate de ahí si eres el Hijo de Dios. Pero el Señor se quedó allí contenido hasta el final. Pero también me parece que una de las cosas más tremendas es que Dios tiene toda su riqueza, tiene toda su gloria, toda su bondad, pero muchas personas no la quieren recibir, porque nos hacemos las víctimas, le echamos la culpa a las demás de todos y también se la echamos a Dios. Mire, ¿qué hizo Dios con Adán y Eva, el primer ser humano que creó? Mire, mi hijo, le regalo un jardín, coma lo que quiera, haga lo que sea, le regalo una mujer desnuda, hermosa, tengan hijos a la lata. ¿Ustedes ven que Dios allí estaba haciendo esto? Sin embargo, somos nosotros los que muchas veces, porque no hemos renovado nuestra mente, los que pensamos que Dios obra de esa manera. Yo estoy convencido en mi corazón que los planes de Dios son para bien.
que los planes de Dios están revestidos por su amor, pero que muchas veces mis propios planes, cuando me da por utilizar mis propios métodos, cuando me las doy de que de pronto necesito ayudarle a Dios, es como cuando hay personas que oran y se responden su propia oración. Tienen 2,000 pesos en el bolsillo y dicen: Señor, provéeme para un helado. Y van y compran el helado y dicen: gracias, Dios. Mire, eso suena chistoso, pero ha pasado cualquier cantidad de veces, y no con helados, con otras cosas. Señor, dame un viaje a no sé dónde, y se parten el lomo trabajando, y después de que lo pagan dicen: gracias, Dios, porque efectivamente Dios te da la capacidad, Dios te da la fuerza para el trabajo, la sabiduría, la inteligencia. Pero estoy hablando en esta oportunidad de una provisión sobrenatural. No significa que usted renuncie a su trabajo y se dé golpe de pecho todo el día. No. Lo que estoy animándole es que aunque usted y yo seamos fieles en todo lo que podamos, entendamos que la sobreabundancia, que lo sobrenatural de la provisión solamente viene de Dios a través de la fe. Así que yo le animo a que usted recapacite en esto. Tal vez yo sé que con estas frases no sé si le estoy ayudando a que usted derrote eso, porque tal vez hay una resistencia. Uy, no, Dios, los planes de Dios, si me quieren ver para que yo sea más fuerte. Bueno, usted puede tener ideas en su mente, pero quiero contrastarlo con este versículo. Quiero que usted vea la palabra de Dios, cómo Jesús nos desafía con una pregunta que es muy actual, que es muy presente. Y pregunta al Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe es lo mismo que confianza. Tener fe en Dios es tener confianza en que Él va a hacer todas las cosas. Que si cambio de ciudad, yo sé que Dios ya llegó. Yo sé que Dios ya está en mi futuro. Yo sé que si cambio de trabajo, ahí tu mano me va a sostener. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener muy arraigado en nuestro espíritu. Que nosotros podamos entender que la fe funciona, que nosotros podamos comprender que Cristo habita en nosotros y Él es el que abre, o entonces cambiemos la canción, ya no digamos que es Dios el que abre caminos. Milagroso, abres camino. Entonces cantémosla de otra manera. Y digamos: nosotros abrimos nuestros propios caminos, nosotros tenemos que ser unos duros y seguir adelante. Y aunque está bien tener esa actitud frente a la vida, de salir adelante, de que a mí nada me queda grande, de que yo puedo, es muy importante que nosotros podamos decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Si con Dios a usted le parece que la vida es difícil, no sé por qué, pero algunas personas dicen: no, es que con Dios, las cosas con Dios son muy difíciles. Bueno, se lo acepto. Pero si para usted, si en su mente es demasiado difícil una vida con Dios, yo le digo una cosa: sin Él es imposible. Si con Dios a usted le parece que es complicado, sin Él ciertamente salir adelante, encontrar la respuesta sobrenatural de la provisión, pues se vuelve algo imposible. Dice Gálatas 5:6: lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Gálatas 5:6. Si usted puede memorizar este verso, es muy importante. Esta está en la palabra de Dios para todos, la traducción. Dice: lo que importa
es la fe que trabaja por medio del amor. Y escogí esta traducción porque la Reina Valera dice que la fe obra por medio del amor, pero aquí dice que trabaja. Y me parece muy bonita esa expresión. Y quiero que usted, por favor, vea esta imagen, porque en esa imagen vamos a ver, a ilustrar cómo funciona nuestra vida con Dios. Cómo la vida de fe es una vida útil, provechosa, que en el día a día podemos nosotros descubrir que efectivamente funciona. Y esto es como los engranajes, ¿cierto? Entonces, el engranaje más grande, más fuerte, el engranaje de arriba, es el amor de Dios. Y lo bonito del amor de Dios es que nunca se detiene. Todo el tiempo ese motorcito del amor de Dios está ahí. Todo el tiempo está encendido. Dios nos ama cuando somos fuertes, cuando somos débiles, si estamos arriba, abajo, donde sea que estemos en nuestra vida, debajo de un puente o arriba del edificio más alto, donde sea, el amor de Dios siempre opera para el que cree. Pero si nosotros unimos a ese motorcito, a ese engranaje, lo conectamos con nuestra fe, es decir, yo me acerco a Dios y creo que Dios me ama. Estoy convencido de que Dios me ama. Yo estoy seguro de que estoy seguro de que estoy seguro de que sí o sí su amor es suficiente. Miro a la cruz y veo ese sacrificio, veo sangre por todo lado. Yo digo, es imposible que tal entrega no provenga del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, cuando ese engranaje, cuando por la fe yo me acerco en fe a Dios, porque sé que Él me amó, empieza la fe a caminar, a dar vueltas. Si usted se convence en su espíritu, si el Espíritu de Dios a través de la palabra le convence a usted de que Dios lo ama, usted puede decir en su corazón, sí, Dios me ama, y usted puede verlo así. Pero si usted cada vez más crece en ese amor y usted sabe que donde da un paso, allí Dios lo sostiene, que donde sea que usted vaya, Dios lo protege, que donde sea que esté el desafío, usted va a salir victorioso. Si usted tiene esa convicción porque el amor de Dios le ha invadido, la fe empieza a operar de la misma manera. Porque así como Jesús, el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús salía de la oración a caminar sobre las aguas. Jesús salía de la oración a sanar enfermos. Jesús salía todos los días de sus momentos de oración con la convicción de que el Padre le amaba y le protegía. Por eso podía guiar a los hombres en fe. ¿Y qué sucede? Pues cuando hay fe en el hombre, los resultados se ven aquí, hoy y ahora. Esa es la vida cristiana. Es una vida que empieza en Dios por su amor, que avanza hacia mí en la fe, porque Él me ama y yo lo creo, pero que se completa en el día a día, en los retos, en los desafíos, en las cosas muy pequeñas o en las cosas muy grandes. Lo que nosotros necesitamos es cada vez una mayor revelación de cuál es el amor de Dios, porque la fe trabaja, la fe funciona. Pero dice algo tremendo Habacuc, capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo
por su fe vivirá. Y ese versículo quiero ilustrarlo ahora con esta imagen que nos muestra cuál es el sistema humano, cuál es el sistema de este mundo. Y es que dice ese versículo que aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece. A la carne le gusta hacer cosas para tener de qué jactarse. Entonces, se enorgullece y empieza otro sistema a operar, empieza un motor, y el motor del orgullo es muy difícil de apagarlo. El motor del orgullo va generando durezas, altivez, va generando muchas cosas, ofensas, dolor, falta de perdón, porque así es el orgullo humano, así es el ego. Pero ese orgullo es realmente el que mueve el engranaje de la incredulidad. ¿Quiere ver a alguien orgulloso? Es muy incrédulo. Le cuesta creer, le cuesta pensar que el amor de Dios está a su favor, que el amor de Dios obra. Oh, si a mí la plata no me la pasan por debajo de la puerta, si yo no trabajo, si yo no hago las cosas, vaya usted para su iglesia que allá le dicen que Dios le responde y usted todo endeudado, todo arrancado, todo lleno de problemas. Pero esas palabras provienen de la incredulidad que fue motivada por un orgullo muy grande. Y sucede que trae grandes frustraciones. Cuando el orgullo, dice la Escritura, antecitos de la caída está la altivez de espíritu. Si nosotros meditáramos francamente, descarnadamente en nuestros fracasos, si nosotros vemos la caída y devolvemos un poquito el video, 2 pasos atrás hubo orgullo. No le eche la culpa a Dios de los obstáculos. No culpemos al Señor de que algo no funcionó, de que algo no salió bien. Porque usted y yo sabemos que el paso antes de las rodillas raspadas, de los codos ensangrentados, de las lágrimas, el paso anterior, la palabra de Dios lo revela. Y es que antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿No lo dijo pues también Jesús? Que el que se humilla es exaltado. Fe. El que se humilla es porque ve ese amor tan tremendo y solo puede hincarse ante la gloria de Dios. Entonces, antes de la exaltación, también dice la Biblia, en ese mismo versículo que recuerdo ahorita, antes de la exaltación está el abatimiento de espíritu, que es cuando yo me rindo ante el Señor. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes bajo cuál sistema se sienten más identificados? ¿Ustedes se sienten más identificados con el sistema, el método de Dios? Que para conseguir, que para alcanzar las cosas, solo necesito creer y ser fiel. ¿O usted se ve más identificado por el sistema del mundo, de los hombres, que demanda mucho esfuerzo, que está revestido de orgullo? Pues quiero terminar recordando lo que significa ahí en el idioma original, en ese versículo de Habacuc, donde dice que el justo por la fe vivirá. No es lo mismo vivir que respirar. No es lo mismo vivir que tener sangre en las venas. No es lo mismo vivir que hablar, caminar. Vivir, dijo Jesús, la verdadera vida es que te conozcan a ti y a quien tú enviaste. De manera que no es lo mismo existir que vivir. Por eso, si tú quieres vivir, si yo quiero vivir, Dios dice, listo, yo soy la vida. Y el justo por la fe, Chayah. Esa es la palabra original. El justo por la fe, Chayah. Yo imagino que de ahí sacó Chayanne su nombre artístico, ¿no? ¿Sí?
tiempo de vals. Entonces dice, el justo por la fe vivirá. Y esa palabra chayach significa algo precioso. Yo me siento identificado con eso. Y la angustia que me da a mí de ver que otras personas no caminan con Dios, realmente es ver que es tan fácil. O sea, es tan fácil caminar con el Señor. Es tan fácil ser feliz y no enrollarse uno la cabeza con una cantidad de cosas. ¿Se han visto el meme que hay un muchacho en una bicicleta y coge un palo y se lo pone en la rueda y luego está en el piso? Y entonces uno pone ahí a quién le echa la culpa. Pero yo le digo con todo el amor, mire, nunca se la echemos a Dios. Nunca culpes a Dios, porque está escrito, el justo por la fe chayach vivirá, que significa vivir felizmente, florecer y disfrutar. Y el justo por la fe vivirá felizmente. Es una regla de 3 muy sencilla. Si tienes a Cristo, crees en sus palabras, viene sobre ti la justicia de Dios. ¿Y sabes cómo se manifiesta eso en la vida diaria? En una vida feliz. Y usted encontrará pastores y gente que le diga, no busque a Dios porque Él no quiere hacerlo feliz. Yo digo, una persona así, no sé si no leyó este pasaje. ¿O será que Dios quiere vernos infelices? Y entonces el amor de Dios, ¿qué propósito tiene con sus hijos? Dios hace que el justo por la fe viva felizmente. Yo por eso insisto, mi pasatiempo favorito es ver cuando a los hermanos de la iglesia, cuando a las personas en todo el mundo, yo veo que Dios les llena el corazón con gran provisión, con gran bendición. Y yo veo, ahí se está moviendo el Señor. No es que Dios sea una máquina de hacer feliz a la gente, pero cuando te acercas a Dios es irremediable que vivas felizmente. Porque el justo por la fe también florecerá. Florecer, así como dice la Escritura, el justo florecerá como la palmera. ¿Usted sabía que el deseo de Dios es que usted florezca? Hay gente que piensa que Dios quiere quitarle. Hay gente que piensa que Dios quiere arruinarle la vida. Pero yo te digo hoy de parte del Señor, cuando crees en su amor, cuando caminas en Jesús, empiezas a florecer, a ver la vida de otra manera, a ser la respuesta y a ser la bendición de muchas personas. Pero también dice, el justo por la fe disfrutará. Disfrutar la vida hace parte del sueño de Dios para nosotros. El pastor que nos casó decía, mire, Dios los unió para que ustedes aumenten su felicidad. Y a mí eso no se me olvida. Yo cada vez que con mi esposita estamos románticos, vemos el video del matrimonio. Y estos días que cumplimos 1 año de casados, yo siempre le subo el volumen donde ella dice que se compromete a sujetarse, ¿sí? Y yo le pongo volumen ahí por molestarla. Pero realmente ese es el plan de Dios. Mire, no ha sido otro. A ver, Adán, imagen y semejanza, el Edén, un paraíso. Eso es lo que Dios quiere, restablecer, restituir todas las cosas. Y me llama mucho la atención esa palabra, la palabra disfrutar. La palabra disfrutar tiene que ver con el fruto. Con el fruto. Hay gente que disfruta el resultado de su trabajo y eso es bonito. Dice la Biblia que no hay cosa mejor que el hombre para alegrarse que disfrutar su trabajo y el fruto de su trabajo.
Pero en el método de Dios, en el método del Señor, disfrutar tiene que ver con otro tipo de frutos, no el resultado de mi esfuerzo, sino que el fruto es la provisión de Dios, la provisión sobrenatural, y alegrarse en saber que lo que yo nunca pude haber alcanzado, Dios lo hizo. Yo nunca pude haber alcanzado este gozo, esta paz, esta alegría. Nunca pude haber alcanzado resolver tantos problemas en mi casa, en mi familia, en mi vida. Nunca hubiese podido superar el deseo de suicidarme, de matar. Nunca hubiese podido superar la desazón de la existencia si no hubiese sido por un papá que me ama. Por un papá que me dice: yo no hago basura. Ven para acá, quiero que disfrutes la vida, que te alegres, que no hagas de ti mismo un esclavo para sentirte bien en tu conciencia con la vida que los demás piden que tengas, sino que disfrutas cosas tan sencillas, tomarte un cafecito, cosas tan sencillas como ver un niño jugando. Hoy no vamos a hacer lo de siempre, hoy vamos a ir al parque a comer. Disfrutar la sencillez que trae la vida que Dios te dio. Eso hace parte del sueño de Dios. Pero me maravilla y me preocupa que haya personas que tengan la experiencia de Primera de Reyes 18:21, porque hay dos métodos, el de Dios y el humano. Y le dice el profeta, le dice Dios a través del profeta a Israel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, vayan tras él. Pero me parece escalofriante que dice: y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe cómo llamo yo esa actitud? Frialdad. La frialdad es una obra de la carne muy lamentable, porque cuando no nos decidimos por Dios, cuando no nos decidimos a confiar en el método del Señor, cuando no nos decidimos por Jesús, nos pregunta Dios y guardamos silencio. Hijo, ¿me amas? Hija, ¿me amas? ¿Me vas a seguir? Y el pueblo de Israel ni siquiera dijo amén, porque eran indecisos. Pero yo le quiero invitar a que oremos con esta invitación: decídete por Jesús. Decídete por Jesús.